Que hayamos disfrutado del café, al calor de una buena conversación también. Espero que así haya podido ser para ustedes también. Les quiero recordar que tenemos el código QR. Ahí lo tienen ustedes, por si lo quieren escanear y quieren hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, su participación a través de este código QR, que no es el mismo que teníamos el día de ayer, así que hay que escanearlo nuevamente. Y también a través de las redes sociales, ya sea en la red social X o en Instagram, si es que quieren subir sus fotografías, donde sea el espacio común de la conversación, es este hashtag Congreso FALP en estos 70 años. Así que vamos prontamente ya a arrancar con esta segunda parte. Y nuevamente también les recuerdo que tenemos actividades en paralelo. En esta oportunidad vamos a separarnos en dos salas, nos quedamos acá en el salón principal para conversar sobre avances tecnológicos que han creado valor en la oncología, y en el salón Pacífico, que está al fondo, vamos a abordar la relevancia de la participación de los pacientes en la generación de valor justamente en oncología. Así que apenas me indican si ya tenemos conectado a nuestro siguiente speaker. ¿Está conectado ya el siguiente speaker? Sí. Vamos a arrancar entonces, sin más. Bienvenidos nuevamente. Iniciamos entonces esta segunda parte aquí en la sala principal con la ponencia sobre biopsia líquida, a cargo nuevamente del doctor Cristian Rolfo. Les reitero, él es director de la División Oncológica Médica de The Ohio State University en Estados Unidos. La tecnología nos va a permitir entonces tenerlo acá nuevamente, y posterior a eso vamos a generar una interesante conversación, así que a través del QR manden sus preguntas para nutrir esta conversación. Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias, muchas gracias, Macarena. Vamos a hablar ahora de biopsia líquida, que es lo que me dedico en el laboratorio. Obviamente me centraré en muchas cosas que hablaré sobre cáncer de pulmón, que es lo que a la cual está dirigida mi investigación, pero también algunas cosas que estamos haciendo en otro tipo de tumores. Estos son mis conflictos de intereses. La biopsia líquida se está utilizando hoy en día en diferentes partes de todo el recorrido de un paciente, ¿no? Entonces empezamos a acumular mucha evidencia de biopsia líquida y del uso de esta herramienta en enfermedad avanzada. En algunos tumores, por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, en pacientes que tenían enfermedad avanzada, se podía empezar a ver lo que son marcadores tumorales, marcadores específicos, targets, que podemos utilizar tratamientos específicos, y luego hoy en día ya estamos hablando de monitoreo, que es una parte que vamos a tocar importante. Nos estamos moviendo hacia un escenario para, no solo identificábamos mecanismos de resistencia y el resto de importante información, sino que también nos estamos moviendo hacia la parte perioperatoria. Hoy en día tenemos aprobados muchos fármacos en lo que llamamos neoadjuvancia o adjuvancia. Por lo tanto, utilizar aquí un biomarcador que nos permita saber qué paciente no solo va a responder, sino qué paciente que cuando ya tiene la recaída podamos detectarla a tiempo, es muy importante. Y obviamente una de las últimas fronteras, o de las dos últimas fronteras en la aplicación de biopsia líquida, pueden ser la detección temprana de cáncer, y la última sería la intercepción del cáncer, que es ya cuando no tenemos una imagen radiológica, pero sí podemos empezar a vislumbrar mecanismos que van a llevar a la creación del cáncer en el futuro. Cuando hablamos de biopsia líquida, partimos de la biopsia de tejido, en el cual se utilizan métodos, seguramente en la sala hay patólogos, utilizamos la misma tecnología que es la que nos puede permitir hacer paneles más grandes y poder ver comutaciones, que es algo muy importante. Y aquí hablamos de ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas podrían ser, obviamente, la información patológica, la información con tecnologías nuevas, como pueden ser la Spatial Transcriptomics, o inclusive multiplex análisis, que nos permiten hacer biomarcaciones generales. Hoy en día, por ejemplo, en nuestra institución estamos haciendo paneles en tejido con Artificial Intelligence de multiplex análisis.
Pero una de las desventajas de la biopsia de tejido es que no estamos hablando de una gran cantidad de información porque tenemos una limitación en el tejido muchas veces, tenemos también una falta de heterogeneidad tumoral que nos permite, si la biopsia líquida, y nos referimos en la biopsia líquida a, específicamente al ctDNA, que lo coleccionamos en el plasma, y aquí también métodos muy sensibles como Digital Doppler PCR o Beaming son muy sensibles, como decía, pero no nos permiten, como el Next Generation Sequencing, hacer paneles específicos. Por lo tanto, ventajas de la biopsia líquida, que podemos repetir durante el tiempo de resultados es muy corto, porque podemos tener en horas inclusive algunos resultados. Es mínimamente invasivo, tenemos una mejor captura de lo que es la heterogeneidad y la evolución clonal, y obviamente esto nos permite poder tener un seguimiento longitudinal, no solo en enfermedad avanzada, sino también en enfermedad mínima residual. Una de las desventajas es que en algunos casos puede ser no detectable, y vamos a hablar de este concepto de nuevo porque lo que nosotros conocíamos como non-shedders, que son los que no erogan a nivel del bloodstream una gran cantidad de DNA, hoy sabemos que podemos detectarlos mejor con una tecnología. El hecho también de que podamos tener en algunos casos falsos positivos, que pueden ser como, por ejemplo, la clonal hematopoiesis, mutaciones que vienen de células no cancerosas y que se van acumulando durante la edad, o que pueden ser potenciadas en algunos clones con tratamientos de radioterapia. De hecho, hay un artículo muy interesante de pacientes pediátricos que habían sido sometidos a radioterapia en su infancia y que sobrevivan, y que estos pacientes tienen luego un aumento exponencial de algunos clones de hematopoiesis que pueden ser un factor de confusión. Hace unos años atrás publicamos dos guías diferentes, una en el 2018 y luego la adaptación en el 2021, en el cual hablábamos de biopsia líquida en los diferentes enfoques. Un enfoque puede ser secuencial, es decir, utilizar el tejido y luego, cuando no se completa el tejido, completar el genotipado con la biopsia líquida. Luego una aproximación de plasma first, que esto se da en, en algunos pacientes cuando no tenemos completamente tejido, vamos directamente al plasma, o en lo que es para mí el mejor enfoque sería la complementariedad del tejido y de la biopsia líquida, lo que nos permite tener no solo una foto completa de lo que está pasando a nivel molecular con ese paciente, sino también cuál es el baseline que vamos a tener para luego poder monitorar el paciente en el futuro. Hoy en día estamos tratando de introducir la biopsia líquida en lo que es el estadiaje del paciente, o lo que conocemos como estadiaje, que es todas las imágenes y la biopsia que hacemos para poder tener un diagnóstico. Es decir, cuando existe una sospecha clínica de cáncer, buscar la biopsia líquida nos puede permitir reducir el tiempo de acceso al tratamiento, y esto lo vimos en un estudio que hicimos con retrospectivo de un gran número de pacientes de base de datos de aquí, de Estados Unidos, donde veíamos que un 36% de pacientes con cáncer de pulmón tenían ya drivers que podíamos tratar, y por lo tanto esto redujo muchísimo el tiempo, que tengamos en cuenta que muchos pacientes, desde que empiezan los síntomas hasta que son diagnosticados, pueden pasar muchos meses. Hablábamos de los pacientes non-shedders, y esto es un concepto que está cambiando porque queremos saber realmente cuándo la biopsia líquida es fiable o no, lo que llamamos biopsia líquida informativa o no. Entonces, se introduce ahora una nueva definición que es la tumor fraction. Hablábamos siempre de variant of allelic fraction, que es la cantidad de DNA presente en la muestra, y voy a volver a este concepto luego. Pero les estoy hablando ahora de la tumor fraction, que es un cálculo algorítmico para saber cuánto realmente, cuando vamos a un nivel de sensibilidad o de detección muy, muy bajo, que hablamos ya a nivel fragmentómico, cuánto es la cantidad tumoral de esa muestra. Y por lo tanto, allí poder distinguir si un paciente tenía en este cálculo, con un threshold que habíamos puesto que era del 1%,
cuando un tumor fraction es menor del 1%, como ven en el primer disco, en la imagen B, son pacientes que cuando hacemos la biopsia de tejido, en algunos casos podemos recuperar información. Y esto es muy importante porque quiere decir que la biopsia líquida era no informativa, pero que sí hay que esperar al tejido. Muchos médicos no esperan a esto y entonces al tejido y van directamente con la biopsia líquida aquí en Estados Unidos a tratar inmunoterapia u otro tipo de marcadores que en el caso de biomarcadores, en el caso de pulmón, nos pueden dar un resultado negativo en no empezar con un tratamiento target desde el principio. El disco C que ven allí es los tumor fraction mayor del 1%, que podemos realmente confiarnos porque como ven aquí, lo que era negativo en pacientes con tumor fraction mayor del 1% lo fue en el 100% de los casos en el tejido. Por lo tanto, este es un concepto del que vamos a sentir un poco más en el futuro porque estamos tratando de conocer si la tumor fraction también tiene un valor pronóstico o predictivo en la hora de recibir tratamientos o a la hora de conocer el comportamiento de una enfermedad. Hablábamos de BAF, de Variant of Allelic Fraction, y esas curvas que vemos aquí, que hablamos de molecular response, es lo que nos permite la cantidad de DNA que está presente en la muestra. Y estas bajadas de DNA, como en este caso clínico, esta era una paciente que hemos publicado algunos casos en este sentido, en el cual se ve en el tiempo longitudinal, esta es una representación iconográfica del BAF, que realmente lo tienen aquí, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero tenemos en la parte superior la cantidad de alteraciones. En este caso, una paciente joven, 52 años, con un tumor estadio avanzado a nivel local, un T4, N3, M1 por metástasis cerebral única. Hicimos una aproximación de complemento, es decir, liquid biopsy y tissue biopsy. Recibimos primero la biopsia líquida, empezó el tratamiento con osimertinib, y en este caso, porque tenía una mutación de EGFR, y en este caso, esta paciente tuvo una respuesta completa antes de que podamos recibir de la lesión cerebral, que era una lesión muy pequeñita, antes de que recibamos el tejido, la información del tejido. Como ven aquí, antes de pasar allí, siempre fíjense cuando hablamos de biopsia líquida, no solo de la mutación driver, que en este caso es la que se llevaba la mayoría, como ven aquí, del ctDNA, del Variant of Allelic Fraction, pero sino también fijarnos en mutaciones que pueden ser de acompañamiento. Y esto yo cuando les explico a los pacientes les comento que es como un autobús que lleva pasajeros. No es lo mismo llevar un autobús de niños al colegio que un autobús de personas ancianas que van en un viaje de excursión. Por lo tanto, el tipo de impacto que podemos tener las mutaciones pasajeras sobre el driver pueden ser completamente diferentes. Y en este caso, esta paciente tenía TP53 que nos habla, y amplificaciones de GFR y BRAF, que nos hablan de una posibilidad de tener un corto tiempo de progression free survival. Y es lo que pasó a los 18 meses después de una buena respuesta, la paciente empieza a demostrar esta 797, una mutación en EGFR, que hicimos un tratamiento local con radioterapia porque era una lesión de oligoprogresión muy pequeña, pero que después de la radioterapia, como ven, un aumento importante del marcador y ya una gran presencia de esta mutación. Por lo tanto, se utilizó un racional biológico al no tener un fármaco específico en aquel momento, se utilizó un racional biológico en cuanto a la posición, si eras en cis o trans de la mutación, y se volvió a un inhibidor de primera generación como erlotinib, yendo a una respuesta completa de todas como ven allí, no solo del biomarcador principal, sino de las mutaciones de resistencia y también de algunas de las comutaciones como TP53. Y luego de un tiempo empujamos hacia un mecanismo de resistencia donde aparecen las tres mutaciones de nuevo, la principal, la común, la canónica, la mutación de resistencia primaria a los osimertinib y la mutación de resistencia secundaria, que es la T790 allí. Entonces, en ese sentido, después se hizo un tratamiento de quimioterapia, hubo una respuesta de nuevo importante, pero la imagen, o sea, el mensaje de esta imagen es que cuando utilizamos biopsia líquida podemos customizar el tratamiento de un paciente durante mucho tiempo
como sucedió en este caso, y dar un tratamiento de respuesta importante de acuerdo a la resistencia que estamos presenciando. Hoy en día utilizamos esas dinámicas del DNA no solo para monitorear al paciente, sino también en lo que son estudios de escalación o descalación, es decir, seguir o no con un tratamiento o aumentar, como en este caso, luego de inmunoterapia, aumentar a quimioterapia utilizando el ctDNA como forma de randomización. Una de las cosas más importantes cuando hablamos de biopsia líquida es cómo reportamos los resultados. Y aquí en Estados Unidos estamos muy acostumbrados de tener los reportes de la industria farmacéutica o de la industria de los vendors que se dedican a este tipo de tecnología, pero tengamos en cuenta que los médicos siempre se focalizan en la lesión o en el target específico. Como decía, las conmutaciones son importantes, pero sobre todo saber a qué se llama una variante de error, cuáles son las conmutaciones que estaban presentes, si hay, cuánto es la cantidad de DNA, porque esto es importante. Por ejemplo, si tenemos mutaciones superiores al 50% en BAF, que pueden ser germinales. Esto nos puede ayudar a distinguir una mutación germinal y sobre todo distinguir en una de las cosas que hacen los vendors, que es el matching de la target therapy con el fármaco. Muchas veces este es un sistema automático en el cual se buscan datos de la literatura y se parean con datos farmacológicos. Por lo tanto, puede pasar, como me ha sucedido en algunos casos, en los cuales no hay datos de literatura de la variante específica de esa fusión o de esa mutación y por lo tanto no se pone en relevancia un tratamiento que podría ser beneficioso para el paciente. Aquí entra en juego otra cosa que es el Molecular Tumor Board. Por lo tanto, importantísimo llevar estos datos a Molecular Tumor Board, tener un patólogo molecular de confianza y hacerse familiar con algunas tecnologías como pueden ser websites como OncoKB, que es es un instrumento puesto a disposición gratuitamente del Memorial Sloan Kettering. Pueden buscarlo como oncokb.org y esto allí tienen una serie de anotaciones en las cuales van a poder tener también datos de la literatura. A mí también me gusta buscar en Cosmic, que nos permite ver un poco cuando hay una missense mutation, a dónde está alocado, cuáles son la ubicación específica en el gen, y esto es, bueno, esto ya es un poco más de curiosidad científica, pero si quieren también curiosear, Cosmic Genomic es otra website que pueden consultar. Nos estamos moviendo hablábamos al principio de una biopsia líquida que era mínimamente invasiva, pero también en algunos casos necesitamos un poco más de invasión, como en el caso de metástasis cerebrales que son únicas, que no tenemos imagen o enfermedad extracraneal, y por lo tanto allí utilizar el ctDNA en periférico no es algo que nos va a beneficiar, pero sí podemos utilizar el CSF. Y una de las ventajas del CSF, de hacer Next Generation Sequencing en el CSF, es que hay una gran pureza del DNA comparado con la que tenemos a nivel sanguíneo, porque a nivel sanguíneo hay muchos factores que pueden ser confusorios o crear un poco de problemas en el aislamiento del DNA. Esto se está haciendo y es bastante importante poderlo explorar, obviamente. En el futuro vamos a hablar de algo que estamos necesitando, que es el TNM, que es la clasificación de tumores, pero asociada a la parte biológica de la sangre, qué pasa a nivel de plasma. Porque obviamente no es lo mismo un estadio 1 sin presencia de ctDNA a nivel periférico que un estadio 1 que ya tiene un gran volumen periférico de ctDNA dando vueltas en el cuerpo, y por lo tanto esto nos habla de un potencial de metastatización importante. Esto va a ser algo que vamos a hablar en el futuro, y obviamente algo que tenemos que también avanzar es cómo evaluamos la respuesta a tratamientos, y hoy en día únicamente
tenemos algo muy primitivo que es la imagen. Digo primitivo porque si bien ha avanzado mucho la tecnología, solo nos fijamos en dimensiones. Entonces sería muy importante utilizar o parear la biopsia líquida a esto y por lo tanto esto va a tener obviamente algunos problemas en cuanto a la parte biológica, la parte de aplicación clínica, a quién, cuándo, cómo trato a un paciente que tiene una imagen, que no tiene imagen pero que tiene un ctDNA positivo. Y obviamente el caso de aprobación de fármacos, esto va a ser un poquito un problema, pero es algo a lo cual tenemos que ir yendo y ya hay grupos como NEORDC que se están planteando esto en sus clinical trials. La biopsia líquida en inmunoterapia, no podemos estar ajenos de la inmunoterapia porque es uno de los mayores avances que hemos tenido en los últimos años en oncología en general, y utilizar esta tecnología como ctDNA nos puede ayudar a mejorar el entendimiento de qué pacientes se pueden beneficiar, qué pacientes pueden llegar a ser resistentes y por lo tanto se pueden hacer uso antes o durante el tratamiento, y aquí entra en juego de nuevo diversos factores, la dinámica del ctDNA, el TMB, la posibilidad de hacer microsatellite instability también, es decir, diferentes alteraciones, citoquinas, otro tipo de mutaciones que podemos ver que están asociadas a inmunorespuesta, son importantes. Moviéndonos hacia el escenario de la minimal residual disease o perioperatorio, tenemos allí la posibilidad de utilizar la biopsia líquida, y aquí generalmente lo tenemos en dos tipos de assays o de tecnologías que pueden ser tumor naive, es decir, partimos directamente de la sangre. Esto es más rápido, tiene menos laborioso, tiene un límite de detección bastante interesante, pero también tenemos algo que es el Tumor Informed Approach, que es partir de las mutaciones que ya están eh, a nivel de tejido, que pueden ser, que son las mutaciones canónicas o mutaciones truncales, en los cuales luego lo vamos a seguir a nivel longitudinal en la sangre. Esto mejora en algunos casos el límite de detección, pero con las primeras A6 que teníamos, tecnologías, había todavía un número importante de falsos negativos. Hoy en día se están tratando de investigar un poco más mutaciones subclonales, no solo las troncales, sino para mejorar el número de mutaciones que podemos seguir y obviamente hacer una combinación de lo que es biopsia líquida y biopsia de tejido sería lo más importante para poder ver cómo va el avance de estos pacientes, sobre todo en enfermedades muy tempranas, en las cuales el tiempo a la recaída puede ser de aquí a muchos años. Buscar un biomarcador truncal puede ser que estamos perdiendo una parte importante de la información subclonal. ¿Cómo vamos a guiarnos en biopsia líquida en el manejo futuro? Como ven aquí, esto es experimentalmente podemos utilizar biopsia líquida, ya lo estamos haciendo a nivel neoadyuvante, adyuvante e inclusive a nivel de sobrevivencia, cómo seleccionar el tratamiento e inclusive cómo observar a un paciente durante el tiempo. Esto es algo que nos permite la biopsia líquida. El último escenario es obviamente la detección temprana, y aquí necesitamos métodos que sean no solo acompañantes de programas de screening, como puede ser en el caso de pulmón, el Low Dose CT Scan Screening, pero también métodos que puedan ser a su vez únicos, sin screening programs, que nos permitan tener esta determinación. Hoy en día ya hablamos de Multi-Cancer Detection Test, que hay uno que está comercialmente aprobado aquí, no por FDA todavía, pero sí comercialmente, que se basa en metilación, y la metilación o la plasma y el leukocyte ctDNA análisis nos permiten salir del riesgo de clonal hematopoiesis. Pero tengamos en cuenta aquí algo muy importante cuando leamos los papers de Early Detection. Aquí, sobre todo en Early Detection, tenemos que tener una especificidad muy alta. Partir de especificidad superiores al 90% para poder tener realmente el dato de sensibilidad. Porque generalmente lo que vemos que en muchos papers se habla de una especificidad del 70%, por ejemplo, o 80%, y una sensibilidad muy alta.
es un juego que se hace entre especificidad y sensitividad, pero si llevamos a la especificidad alta, que quiere decir que todo lo que yo veo realmente es o positivo o negativo, la sensibilidad vamos a tener el real valor de sensibilidad. Y eso es lo que hay que fijarse. Por lo tanto, esto es un truco que hay que estar muy conscientes que vamos a encontrar. Algunos tumores, como por ejemplo hepatocellular carcinoma, han dado resultados con otro tipo de aproximación que no es la metilómica, sino que es la fragmentómica, es decir, buscar en los fragmentos la cantidad de diferentes características, la longitud del fragmento, el tipo de fragmento que estamos observando, y esto se hace un genoma, un análisis genómico. En el caso de hepatocellular carcinoma, como ven aquí, una altísima especificidad, 90%, 79% de sensitividad en los altos riesgos y 94% en detectar cáncer hepático. Es decir, que un alto porcentaje con un otro tipo de enfoque que es fragmentómica y es lo que vamos a ver en el futuro. Para concluir, mi conclusión es que la biopsia líquida es obviamente un tool, una herramienta perfecta para enfermedad avanzada en minimal residual disease. Tenemos que hacer mejor, pero puede llegar a tener tiene una gran relevancia. Importante oportunidad también en inmunoterapia y obviamente cuando utilizamos en minimal residual disease no olvidar que aquí es realmente donde vamos a impactar en la supervivencia y en la enfermedad, en el control de la enfermedad, pero hay que ser muy conscientes de la diferencia entre las tecnologías y la sensibilidad entre ellas. Integrar la biopsia líquida en los clinical trials es una necesidad y obviamente aquí cuando diseñen sus propios clinical trials traten de contactar con un experto en biopsia líquida porque inclusive los time points o cómo manejan la muestra es muy importante para conservar la integridad del DNA y poder tener un análisis mejor. En la detección temprana, buenas intenciones, pero todavía no estamos allí y esto nos va a llevar un tiempo. Les quería presentar aquí a mi team del laboratorio y agradecer también a las colaboraciones externas que tenemos e invitarlos últimamente a este congreso que tenemos ahora en las próximas 2 semanas en Denver sobre la biopsia líquida. Si no conocen la Sociedad de Biopsia Líquida, les invito a unirse a nosotros y poder discutir de biopsia líquida, que es un tema fascinante en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rolfo por su intervención, pero no queremos que esto quede ahí porque hay conversaciones, hay preguntas y vamos a dejar en este espacio, voy a invitar a la doctora María Teresa Vial. Ella es jefa del Departamento de Anatomía Patológica de la FALP y quien va a ser la encargada de realizarle las preguntas al doctor. Bienvenida, doctora. Hola, doctor. ¿Cómo? Ah, buenos La días. escucho muy bien. Ahora sí. ¿Cómo va, doctora Bueno, Vial? Mucho gusto. bueno, buenos días. Es un placer para mí. La verdad, estar conversando con usted. De hecho, es un placer para FALP que usted nos dé esta charla tan interesante, pero parece para mí personalmente estar en esta dinámica de conversación. Un gusto. Quizá el tema de biopsia líquida es un tema fascinante, sobre todo en estos tiempos. Sin embargo, quizá lo voy a traer a nuestra realidad FALP para poder ver cómo implementamos o cómo logramos manejar nuestros pacientes e incorporar la biopsia líquida. De hecho, se hace biopsia líquida solamente a través de PCR, FGR, lo que en Chile, lo que me hizo el comentario el doctor Mahade. Y ¿cuál es el potencial de biopsia líquida que usted ve en aquellos pacientes o aquellas poblaciones que tienen poco acceso a este tipo de biología, a este tipo de estudio, y cómo sería el screening de pacientes para, de alguna manera, dividirlos en cuáles va a ser útil utilizar la herramienta y cuál es la verdad para poder hacer un uso más dirigido de los recursos, de los pocos recursos que siempre los países se quejan y que eso.
No, absolutamente. Es una excelente pregunta. Un saludo al doctor Majabe, que seguramente está allí, que hace mucho que no lo veo. Eh, Obviamente, los costos es algo que tenemos que ser muy conscientes a la hora de la aplicación de la biopsia líquida. Y esto es una discusión que hemos tenido con muchísimas compañías que hacen a nivel, aquí en Estados Unidos, de vendors, en los cuales ellos van a ofrecer un modelo ya impuesto aquí en Estados Unidos, que podemos tener reembolso y que con ese mismo modelo tratan de imponerlo en escenarios como Latinoamérica o inclusive en Nordáfrica o inclusive en Europa, que en Europa tampoco está Sí. aprobado la biopsia líquida para el reembolso. Por lo tanto, es algo que ellos tienen que entender cuando uno les habla de paneles pequeños y tratar de hacerlo, pero no tienen en esa mentalidad porque obviamente hay un business side que es muy importante para estas compañías. Entonces, ¿cómo tratar de mejorar eso? Lo ideal sería tener la tecnología in-house y hay muchas compañías que pueden ayudar inclusive a mentorizar eso y poder traer la tecnología al país. Hay compañías como por ejemplo, voy a nombrar una, pero sin desmerecer a las otras, pero es lo que conozco. Por ejemplo, Thermo Fisher, que tiene los paneles de Oncomind, que son paneles que permiten hacer 50 genes, y que ellos tienen un programa para poder ayudar a realidades como la latinoamericana, en el cual si se acerca, obviamente esto no tiene que ser algo que se vaya a hacer en todos los centros, sino que lo ideal sería centralizar las muestras y tratar de tener un network que nos permita poder analizar los pacientes en ese centro y tener, obviamente, ganar más experiencia, que es lo que necesitamos cuando hablamos de Next Generation Sequencing. Si no se puede hacer la Next Generation Sequencing, hoy en día tenemos digital, como usted nombró, digital PCRs que nos permiten hacer la determinación de single determination. Inclusive en algunas digital PCR se pueden llegar a hacer paneles muy pequeños de unos 10 genes, pero que en caso de acuerdo a la enfermedad nos podrían ser muy importantes para poder determinar selección de pacientes en ese sentido. La pregunta es, si no tengo biopsia líquida, ¿puedo usar tejido? Sí, si usted tiene un tejido muy bueno y hace una evaluación muy concienzuda de lo que es el tejido y poder hacer Next Generation Sequencing, ¿no sería realmente necesario al 100%? No, si no la tiene no sería necesario. Idealmente, sí, pero si no se tiene, sería al menos importante genotipar a los pacientes desde el tejido. Sí, actualmente es como por protocolo dentro de las rutas clínicas, dentro de todos los pacientes se hace la genotipificación, pero con tejido. Claro. Si usted debiera indicar cuáles son, si uno debiera ir a enfocarse en alguna población dirigida, estos pacientes, ¿a qué paciente les haría una biopsia líquida, ya sea en su fase avanzada, como para determinar enfermedad residual, o me parece menos accesible como para detección temprana, pero sí para ir determinando, para ir a aquellos pacientes que realmente se van a beneficiar con alguna terapia dirigida? Claro, por ejemplo, en enfermedades como cáncer de pulmón, donde el tejido no es suficiente muchas veces Claro, porque llegar o la cantidad del tejido que se pueden hacer en algunos casos con la citología no podemos llegar bien. De hecho, en algunos casos, inclusive usted como patóloga lo sabe mejor que yo, que se pueden hacer los sobrenadantes de supernatants de la citología, que se pueden llegar a ser un poquito creativos con la poco material que le sí. hacen llegar, ¿no? Pero en ese caso creo que la biopsia líquida sería un candidato específico, al menos en cáncer de pulmón diagnosticar alguna de las alteraciones más comunes para no dar a un paciente un tratamiento del cual sabemos que no solo no va a tener beneficio, pero sino que también que puede ser detrimental, como puede ser la inmunoterapia en algunos target therapies. Bien. Aquí me están haciendo unas preguntas. ¿Puede profundizar en ventaja-costo la efectividad de la detección temprana? Ahora quizá
le podría agregar yo a esto, en aquellos pacientes, porque inicialmente en las presentaciones de ayer se hablaba del low dose CT, que complementado quizá con una biopsia líquida uno podría tener un screening en aquellos pacientes que tienen más propensión a hacer un cáncer, pacientes fumadores, qué sé yo. Esa detección temprana, ¿cuál es la ventaja costo? Como para instalarlo a nivel ministerial, como para instalarlo a nivel de la población, por ejemplo, en Chile, en la población que vive hacia el norte del país, que son los que tienen más prevalencia de cáncer de pulmón. Bueno, esto es una, obviamente no estamos todavía en la era de poder tener tecnología que nos va a dar el 100% de seguridad. Lo que comentaba, los datos de metilación, por ejemplo, el estudio que se presentó, que fueron el Pathfinder en cáncer, esos son multicancer detection test, en el cual los estadios muy tempranos de todos los tumores que había era un 16% de sensibilidad, es decir, muy bajo, 21% para estadios 1 en cáncer de pulmón. Por lo tanto, todavía no estamos en la detección. No me interesa tener un método en el cual con una radiografía estoy viendo un cáncer, sino que necesito ver algo que pasa con pacientes que tienen nódulos pulmonares, no solo en el screening, sino también hoy en día estamos hablando de nódulos pulmonares incidentales, los que estamos Claro. detectando con programas de inteligencia artificial. Nosotros, eso es una parte. Pienso que uno de los costes, beneficio que sería, es en el multicancer detection test, en aquellos tumores en los cuales no tenemos programas de screening, Claro. como puede ser el sarcoma, como pueden ser tumores de cabeza y cuello, en los cuales, supongamos el caso de una paciente de 60 años fumadora, en el cual tiene un riesgo asociado ya no solo de cáncer de pulmón, sino que también un problema de cáncer de mama, un problema de cáncer de cervix, un problema, es decir, una serie de screening que tendríamos que estar buscando y que tendríamos que estar sometiendo a un paciente a diferentes tecnologías para poder diagnosticar. Hoy en día aquí en Estados Unidos está muy en moda hacer los total body scans, que no son costo efectivos, obviamente, son más una moda, pero que si tuviéramos una tecnología fiable en estadios muy iniciales en biopsia líquida sería fantástica. De ese multicancer detection test estamos volviendo al single detection test y de hecho el estudio que comentaba recién de fragmentómica en hepatocelular carcinoma dio mejores resultados detectando hepatocelular cáncer que en el caso de la multicancer detection test utilizando methylation. Por lo tanto, todavía estamos en un gran interrogante allí, pero sí, obviamente, si fuéramos capaces de tener una grande sensibilidad con una altísima especificidad, podríamos tener un beneficio-costo no solo de la identificación, sino de todo lo que Todo acarrea el resto. detectar una enfermedad a tiempo, ¿no? Bien. Una pregunta que quizá pueda ser clínica y que se puede dar a nivel de un comité oncológico. Si un paciente que está tratado de un cáncer pulmonar y se está en seguimiento y se le hace una biopsia líquida y aparecen alteraciones que podrían ser blanco de un target, de un fármaco, sin embargo no tiene imágenes. ¿Cómo se sigue ese paciente? ¿Qué se hace con ese paciente? Es como cuando a un patólogo le dicen, no veo alteración en la lámina HE, pero sí tengo algo en una inmunistoquímica. A los patólogos le decimos, dime qué es, y muchas veces no hay. No, aquí también la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa con estos pacientes? Y esto me hace acordar un poco, obviamente, es un paralelismo bastante, vamos a decir, rudimental, pero me hace acordar cuando yo empecé mi carrera, utilizamos mucho los biomarcadores tumorales, ¿no? El CEA, el CA19, se siguen utilizando, obviamente, pero se utilizaban en cáncer de pulmón, inclusive el CA19 y el CEA para identificar o ayudar en alguna manera. Y teníamos pacientes que venían a la consulta con algún marcador de estos pedidos por su médico de familia, en el cual no había ninguna imagen de nada. Entonces se daba vuelta ese paciente como un calcetín para poder buscar algo y no había ninguna imagen y eso se seguía en el tiempo. Hoy en día, en estos pacientes que podamos tener enfermedad inicial
biológica, pero no molecular, no imagenológica, realmente no sabemos qué hacer. Si empezar un tratamiento o no, si ese tratamiento va a tener un impacto en su sobrevida o no, hasta que aparezca. Y ahí volvemos a lo que fue hace unos años atrás, había muchos detractores de los programas de screening también, porque decían que realmente no impactaban hasta que el paciente no tenía una imagen, es decir, una imagen radiológica y una sintomatología. Estamos todavía en un periodo de incertidumbre muy grande aquí que hacer con estos pacientes y creo que necesitamos estudios que inclusive vayan no solo sino a la prevención, a los tratamientos que teníamos de quimio, que ahora ya son inmunoprevención y otro tipo de aproximaciones terapéuticas. Estamos en el tiempo. Yo le quiero agradecer enormemente su participación aquí en este congreso. Es un honor tenerlo y conocer probablemente alguno de nosotros, patólogos, que sí que más a la biología molecular lo va a llamar y quizá podamos tener alguna estadía con usted. Absolutamente. Muchas gracias por su tiempo. Por favor. Muchas gracias. Los espero. Tenemos un laboratorio grande y una posibilidad de hospedar a algunos investigadores, o sea que no duden en contactarme. Muchas gracias, doctora. Y gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias a los dos y a usted, por supuesto, también, pues, por haber hecho una vez más las veces de moderadora y con las preguntas. Como usted quiera. Bien, pues sigamos avanzando porque tenemos más ponencias esta mañana. A continuación vamos a dejar en este espacio el impacto de los biobancos en la investigación científica. Vamos a conocer casos de éxito en España. Esta conversación estará a cargo de la doctora Isabel Gil Aldea. Ella es miembro del Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos de la Comunidad Foral de Navarra, a quien recibimos en este espacio. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por haberme invitado a dar esta ponencia y darles enhorabuena también por este congreso y por sus 70 años, que la verdad que son un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo estos 15 minutos más las conversaciones posteriores. En mi ponencia, en estos 15 minutos, me gustaría darles unas pinceladas sobre cómo se organizan los biobancos en España, que son probablemente de los países, al menos del viejo continente, donde más tradición tenemos en el mundo biobanquero, que es como nos gusta llamarnos a las personas que trabajamos en el mundo de los biobancos, nos solemos llamar así un poco coloquialmente. Como decía, explicarles cómo funciona la red de biobancos, que actualmente se llama Plataforma de Biomodelos y Biobancos en España, iniciativas cooperativas en las que participan los biobancos en España y casos de éxito, sobre todo relacionados con la temática del cáncer, ¿no? Fundamentalmente, que es la que nos ocupa estos días. En primer lugar, creo que es importante dar unas breves pinceladas sobre lo que es cómo definimos los biobancos en España, porque las definiciones de los biobancos a veces difieren entre los diferentes países, ¿no? Que duda cabe que un biobanco es un establecimiento para el almacenamiento de muestras biológicas, en el caso de España, humanas, no otros orígenes, como puede ser en países como Estados Unidos, que se almacenan otro tipo de bioespecímenes que no tienen por qué ser de origen humano. Y también creo que es relevante destacar que en España se consideran entidades sin ánimo de lucro. Pueden ser centros públicos o privados, pero nunca puede haber un lucro por la cesión de las muestras que se almacenan en los biobancos. Caso diferencial también con otros biobancos en el mundo. Uno de los criterios también que caracteriza la transparencia en la actividad de los biobancos en España es que tenemos un registro nacional donde cada biobanco, por la comunidad autónoma que lo autoriza para su funcionamiento, declara quién es el responsable del biobanco, el responsable institucional, el responsable científico, así como las principales colecciones que se albergan por patologías y tipo de muestras en dichos biobancos.
Importante también destacar el orden y la calidad y el destino y la finalidad de las muestras que se almacenan en los biobancos dentro de la definición, y así como pues, siempre teniendo en cuenta preservar los derechos de los pacientes que ceden altruistamente las muestras para investigación en los biobancos en España. Los biobancos tienden a clasificarse deben clasificarse según el objetivo fundamental que motiva su creación, es decir, según la finalidad que busquemos en las muestras almacenadas, podemos clasificar diferentes tipos de biobancos, y en el caso específico del cáncer, pues que duda cabe que hoy en día, en la era en la que vivimos, para el estudio de todo tipo de biomarcadores, tanto para la investigación clínica, translacional y básica, es básico disponer de biobancos donde se almacenen muestras donde podamos determinar dichos biomarcadores. En cuanto a la historia específica en España de los biobancos, que como digo probablemente es una de las más antiguas, al menos en el viejo continente, valga la redundancia, pues va de la mano de la normativa, que también fue bastante pionera a nivel mundial. Bueno, no les quiero aburrir con ella, la pueden ver, la principal normativa que aplica legislativamente tanto española como europea en nuestra actividad. Hay otras leyes que aplican, pero fundamentalmente las leyes referentes a la investigación biomédica y el decreto específico de biobancos, más toda la normativa de protección de datos, lógicamente, tanto europea como la transposición española, muy relevante en nuestra actividad. Es importante destacar que en España los biobancos nacen, los primeros biobancos que nacen, que ocurren en el año 2004 o 2006, en el periodo, nacen de la mano precisamente de una red temática de investigación cooperativa en centros de cáncer, o sea, son bancos de tumores. Un grupo de trabajo dentro de dicha red comienza a organizarse como una red de biobancos ya, participando 13 comunidades autónomas y 23 biobancos. Estamos hablando del año 2004, con lo cual es bastante relevante que ya entonces empezáramos a organizarnos así. Y esto culmina, empieza a desarrollarse con mayor potencial y se amplía a otras temáticas de la investigación en cualquier tipo de patología, fomentado fundamentalmente por la principal institución gubernamental en España que financia la investigación, que es el Instituto de Salud Carlos III, que realiza la primera convocatoria para financiar plataformas de biobancos en el año 2009, y ya obliga a los biobancos a pertenecer a una red. Es decir, en los inicios los biobancos en España comienzan como una red de biobancos, con lo cual creo que eso ha sido una de las cosas que ha garantizado y ha propiciado el éxito de los mismos. Como ven en la diapositiva, pues a lo largo de los años se han ido renovando dichas convocatorias de financiación. Esto ha puesto un impulso muy importante en España, porque al no tener ánimo de lucro, pues es difícil a veces obtener financiación para el desarrollo de los biobancos y el crecimiento y el mantenimiento. Y de hecho también potencia el crecimiento a partir del año 2020 y la expansión de la plataforma a otras temáticas de investigación relacionadas que relataré más adelante. También es importante destacar que en el año 2021 la Red Nacional de Biobancos se integra en la Plataforma Europea de Biobancos, como veremos un poquito más adelante. La gobernanza en la red española de biobancos es muy variada y con eso quiero poner en valor que todo tipo de estructuras o organizaciones con diferentes tipos de modelos organizativos, tanto públicos como privados, se pueden integrar en una red y trabajar cooperativamente. En España, por ejemplo, hay dos grandes biobancos en red, que es decir, que son biobancos que tienen unidades una única organización centralizada y en una comunidad autónoma, y que en las diferentes provincias tienen sus nodos, como son en el norte de España el Biobanco Vasco y en el sur el Biobanco de la Comunidad Autónoma de Andalucía. También hay una red de biobancos, que es la Red Valenciana de Biobancos, de unidades centralizadas que se organizan, que se integran dentro de la red española. O sea, constituimos una red de redes. Con esto quiero poner en valor que los modelos organizativos que se pueden integrar en una red son diversos y se pueden adaptar y muy flexibles para realizar la actividad y poder trabajar conjuntamente. Como comentaba, en el año 2021 se integra a la red española en Vivia Mare Eric, que es la infraestructura europea
de investigación de biobancos. Vivia, Mara y Eric tiene la particularidad de que no es una red de biobancos per se, es decir, son los Estados miembros los que forman parte de Vivia, Mara y Eric, a través de las instituciones que cada Estado pone a disposición de ellos. España apostó porque fuera, después de muchos años de insistencia desde la coordinación de la red nacional, en formar parte, y de hecho somos todavía solo miembro observador, pero bueno, son muchos los biobancos, las redes de biobancos en Europa a través de los Estados miembros que forman parte. De hecho, hay más, ustedes pueden ver en el directorio, si se meten en la página web, que hay casi 500 biobancos en Europa que forman parte de la infraestructura, donde se comparten procedimientos, grupos de trabajo, como también a nivel nacional, nuestro, que contaré más adelante. Bueno, trabajamos en sintonía. Volviendo a España, pues ahora tenemos 62 biobancos a lo largo de prácticamente toda la geografía española que forman parte de la plataforma. Y, como he comentado, a partir del año 2020, aprovechando la inercia consolidada de la plataforma de biobancos, Instituto de Salud Carlos III decide que incluir otra serie de plataformas o servicios científico-tecnológicos en esta plataforma, de manera que obligó a las instituciones a dar un paso adelante y a incluir servicios científico-técnicos asociados, como creando dentro de la plataforma 4 hubs: el hub de biobancos, ya consolidado, hub de organoides, modelos de impresión 3D y los modelos animales. A lo largo de todos estos años, la plataforma de biobancos ha conseguido en España muchos logros. Yo creo que uno de los motivos de éxito ha sido que desde el principio, desde coordinación, se establecieron grupos de trabajo en el que sí que es verdad que voluntariamente cada biobanco podía participar en uno o en varios, según la temática también de cada uno de ellos. Y dentro de esos grupos de trabajo se establecían objetivos y indicadores por los cuales había que rendir cuentas ante la coordinación de ejecución. Y para los cuales, bueno, pues en las memorias anuales que se presentaban para renovar la financiación se debían justificar. Creo que eso ha sido importante, ¿no? El ser autoexigentes y ponernos objetivos alcanzables, pero que se deben conseguir, ¿no? Cuando uno trabaja en red y son muchas personas implicadas, diferentes instituciones, esto tiene a veces su complejidad, pero se puede conseguir, ¿no? Entonces, bueno, han sido varios grupos de trabajo en los que se ha trabajado, que pueden ver en la diapositiva. No me voy a extender por no esto. La discusión podemos comentar un poquito más, los logros y los hitos, pero bueno, igual destacaría el modelo de ventanilla única, que permite que cualquier investigador, tanto internacional como nacional, solicite muestras a la red y desde ahí, de dicha solicitud, llegue a todos los biobancos de la red, a los 62 biobancos, con lo cual, bueno, pues eso facilita mucho en el caso de que un investigador necesite muestras de patologías raras o poco frecuentes o de difícil acceso. También la puesta en marcha de un programa de control de calidad interno entre los biobancos, de manera que se testea la calidad de las muestras almacenadas, o un acuerdo de transferencia de muestras o modelos de consentimiento informado normalizados. También destacar, y en relación con, que es una pena que nos hayamos tenido que desdoblar con los pacientes, ¿no? Bueno, la importante trabajo que se ha hecho desde el grupo de trabajo de aspectos éticos, legales y sociales de los biobancos, lo que conocemos por sus siglas en inglés ELSI, en actividades de difusión con las asociaciones de pacientes. Se ha contactado con todas las asociaciones de pacientes más relevantes en España, tanto a nivel nacional como a nivel local, cada uno de los biobancos en sus comunidades autónomas, para hacer llegar a los pacientes la importancia de la actividad de los biobancos, ya que, bueno, pues yo creo que es muy extendido en todo el mundo, pues la actividad de la donación de sangre, la donación de órganos, pero la donación para muestras para investigación no es tan conocida, ¿no? En cuanto a colaboraciones, bueno, pues la plataforma ha colaborado con las principales redes de investigación financiadas por el Instituto de Salud, también Carlos III, que hay en España, que se llaman CIBER, ¿vale? El CIBER de enfermedades respiratorias, enfermedades renales, oncológicas, neurodegenerativas, salud pública, psiquiatría. Bueno, de hecho, incluso hay algunos de estos CIBER que tienen sus propios biobancos, el biobanco de enfermedades raras o el biobanco de enfermedades respiratorias.
También se ha colaborado con otras redes o plataformas de apoyo a la investigación promovidas por Carlos III, la plataforma de innovación y de desarrollo de actividades de innovación en los sistemas de salud y la plataforma SCREN de investigación clínica. Y con los principales, cuando hablamos del cáncer, con los principales grupos de investigación independiente de las diferentes patologías y tumores a nivel nacional, que, bueno, pues unos de los ejemplos pues vamos a contarlos a continuación. Una de las iniciativas más importantes, algunas como ejemplos donde se ha participado, se participa actualmente, que de hecho es bastante reciente, desde hace 3 años, es la iniciativa Renacer. Esta Renacer es una iniciativa que se conoce por su nombre de Red Nacional de Metástasis Cerebral, que fue promovida por el Grupo de Investigación Básica de Metástasis Cerebrales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el Biobanco de dicha institución, con la idea de poder aunar y tener una colección centralizada de muestras procedentes de pacientes con metástasis cerebrales. Como saben, son muestras de difícil obtención y acceso, y la idea y el objetivo era disponer y poder hacer investigación básica y translacional con dichas muestras. Y se ha conseguido que participen 18 hospitales y con sus biobancos respectivos españoles, incluso la Universidad del Hospital de Zúrich también participa. Es una iniciativa tan relevante que pues recibió, de hecho, este año el premio del Grupo Español de Pacientes con Cáncer en la categoría de investigación social y científica en el ámbito oncológico, ya que ha conseguido como éxitos, pues como digo, poner la primera colección de muestras vivas humanas de metástasis cerebral en el mundo. Las muestras se envían al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en 24 o 48 horas de manera por mensajería para poder realizar cultivos celulares. Se han conseguido también ya desarrollar o poner en marcha 2 ensayos clínicos relacionados con la eficacia de la radioterapia para metástasis cerebrales, y en colaboración con la Unidad de Bioinformática del CENIO se han desarrollado también algoritmos para caracterizar los patrones genéticos de las células tumorales. Entonces, es una iniciativa bastante relevante y ahí pueden ver también las publicaciones al respecto que ya se han logrado. Perdón, se me ha ido. Otra de las iniciativas interesantes ha sido con el Grupo Español de Investigación en cánceres ginecológicos, que puso en marcha un registro clínico de pacientes con tumores ginecológicos, fundamentalmente ovario, cervix, útero y tumores raros ginecológicos, y en paralelo un registro clínico. Voy a ir un poquito rápido, que he visto que ya ha llegado al tiempo. Un registro de muestras en la Red Nacional de Biobancos, de manera que pues existe una conexión entre ambas plataformas y cualquier investigador pues puede solicitar muestras con datos asociados, muy importante, para poder realizar investigación translacional en este ámbito. Además, ha contado con la colaboración de ASACO en la elaboración de un díptico y difusión entre sus asociadas de la participación en dicha red. Y ahora, actualmente tenemos más de 60 centros en España que se pueden consultar mediante un mapa interactivo en la página web de GEICO. Se ha realizado también varias publicaciones y se han normalizado los datos a recoger y el tipo de muestras a recoger en cada centro. También es otra de las iniciativas en colaboración con el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, GEICAM. GEICAM tiene también su propio biobanco en colaboración con la Red Nacional, donde se recogen todas las muestras obtenidas en los ensayos clínicos y proyectos en los que promueve GEICAM, y se pueden solicitar las muestras para realizar investigación translacional, tanto en investigación para realizar investigación clínica o más básica, mediante un procedimiento que está descrito en su página web, que no entro a explicar. Y por último, destacar también la importancia de las colaboraciones con la industria o con empresas biotecnológicas que pueden hacer los biobancos, ¿no? Comentaban aquí pues, que a veces resulta difícil en Latinoamérica, porque no hay mucha industria farmacéutica, la posibilidad de hacer colaboraciones con empresas biofarmacéuticas, pero con empresas tecnológicas yo creo que está muy al alcance de los biobancos, y de hecho
En España, la red de biobancos, 12 biobancos de la red están participando actualmente, no les puedo mostrar resultados porque todavía no los hay, porque esto es muy reciente, de una tecnología que es muy interesante además para nosotros mismos porque es un aparato que han desarrollado una empresa llamada 300K, a las que aquí agradezco pues, que me hayan facilitado la información de todos los biobancos participantes actualmente, para liofilizar muestras. Se está haciendo una validación en los biobancos para mantener las muestras a temperatura ambiente. Todos sabemos, los que nos dedicamos a esta temática, que almacenar muestras a menos 80 grados centígrados, no entrar en detalles, tiene su complejidad, sus gastos, su infraestructura. Entonces, bueno, pues esta tecnología permite, lo que busca permitir es que las muestras, diferentes tipos de muestras que se están testando en diferentes hospitales, se está haciendo un estudio simultáneamente pareado para comparar si la estabilidad de las muestras puede garantizar y podríamos tener una alternativa a la congelación a menos 80 grados centígrados, con lo cual creo que es bastante interesante para el mundo biobanquero, si me lo permiten. Bueno, y por finalizar, bueno, pues en el año creo que es importante saber que en el año 2009 la revista Time ya destacó como que una de las 10 ideas que iban a cambiar el mundo iban a ser los biobancos, y yo evidentemente soy una firme creadora en ello, creyente en ello, perdón, y bueno, y que la evolución de los biobancos, bueno, pues como ya en el año 2004 Simone Dubach pues publicó, ¿no? Pues los biobancos comenzaron, ¿no? Podemos hablar del biobanking 1.0 diciendo, bueno, pues que empezamos a almacenar muestras un poco, de alguna manera, sin ton ni son, yo creo, ¿no? Luego, bueno, evolucionamos a la calidad de las mismas, ¿no? El biobanking 2.0, ¿no? La importancia de la calidad en las muestras que almacenamos para que sirvan, para que se investigue con ellas y la investigación que se realice sea de calidad, ¿no? Y el biobanking 3.0 iba orientado a, bueno, pues que tenemos que atender a las necesidades, el fit for purpose, a las necesidades de los investigadores, ¿no? Y bueno, yo me atrevo a decir que el biobanking 4.0, y esta es mi aportación, va de la mano de los datos y de la inteligencia artificial. Tenemos que aspirar a ser biobanques virtuales de información clínica asociada a las muestras, datos clínicos, imágenes, incluso vídeos de movimiento para estudio, por ejemplo, de enfermedades neuromusculares, perfiles genómicos de las muestras, etcétera, analizar dicha información y tenerla normalizada mediante algoritmos de inteligencia artificial, de manera que podamos potenciar todo el potencial que tenemos en nuestros biobancos. Muchas gracias. Hola, hola, cambió en el equipo. ¿Cómo están? Agradecemos mucho la presentación de la doctora Gil Aldea, muy interesante y muy del futuro, y queremos invitar a este escenario a la doctora Carolina Selman, subdirectora médica de las unidades de diagnóstico FALP, para poder tener esta conversación con ella. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Muy enriquecedora tu presentación y conocer la realidad de España, que lleva años muy avanzada versus nuestra realidad. Quería preguntarte, ¿vale la pena cuando hay un centro que no tiene un biobanco invertir todo lo que se necesita invertir desde el punto de vista desde recursos humanos, equipamiento, que al principio significa un gasto importante, pensando en que eso va a lanzar o va a aumentar en el fondo las investigaciones o el acceso a investigaciones nacionales o internacionales, como vale en el fondo la inversión versus qué es lo que podemos aspirar del salto de tener o no tener un biobanco? Muchas gracias. Bueno, yo creo que, en primer lugar, creo que todas las instituciones de alguna manera tienen un biobanco potencial, que es el Servicio de Anatomía Patológica, y creo que eso no lo debemos perder de perspectiva. Y de hecho, bueno, en España muchos biobancos nacieron dentro de los servicios de anatomía patológica. Podemos, como he comentado en mi presentación, podemos aspirar a diferentes modelos. Yo creo que los biobancos permiten modelos organizativos y de gobernanza muy diversos, dependiendo de cada institución, ¿no? Porque cada institución tiene su idiosincrasia y su manera de funcionar. Creo que sí que vale la pena hacerlo de una manera ordenada, porque como he comentado, bueno, pues quizá hace muchos años pues todos empezamos a almacenar muestras, un poco, bueno, pues todo el mundo tenía que tener un biobanco, y creo que, bueno, que ahora estamos en otro momento, pero desde luego, si queremos aspirar a ser una institución donde se pueda
trasladar las preguntas clínicas, intentar responderlas en el laboratorio, lo que llamamos, ¿no?, el to bedside, evidentemente pues requerimos de un biobanco, ¿no? Como digo, con los modelos organizativos, y desde aquí me brindo a poder ayudar, porque yo creo que en el mundo del biobanking hay que ser muy imaginativo y tener también muy en cuenta los recursos que tiene cada centro, ayudar al que lo considere. No he puesto mi correo en la presentación, pero bueno, se lo puedo hacer llegar a quien lo necesite. Bueno, pues es cuestión de ver la realidad de cada institución y también la importancia de trabajar en red y realizar alianzas, ¿no? Ustedes comentaban que FALP tiene una alianza con un centro de investigación básica y translacional. Los investigadores básicos están ávidos de disponer de un centro clínico que les pueda proporcionar muestras con datos asociados para poder investigar. Muchas veces se quejan de que no tienen acceso, ¿no? Entonces es muy importante el hacer esa liaison, esa unión entre y ver las potencialidades y también bueno, pues, darse una difusión, ¿no? Es muy importante pues, bueno, pues, si uno dispone de unas muestras valiosas, una muestra o bueno, aquello que uno disponga, ponerlo a disposición de la comunidad científica en la página web, tener un buen catálogo de muestras para que dar visibilidad a la actividad que se realiza. No, tengo… perfecto, ahí salieron las preguntas, la tiempo. Cuéntame un poco cuál es tu opinión en relación a la importancia de un consentimiento informado que, en el fondo, no sé cómo es la realidad que tienen ustedes específicamente en el biobanco de ustedes, pero en la actualidad muchas veces para que un paciente forme parte del biobanco hay que ir específicamente a pedirle un consentimiento especial. ¿Cuál ha sido, en el fondo, la experiencia de ustedes y cuál es tu opinión en relación a si es esa la mejor alternativa o hay otra que nos puede orientar mejor, o sea, nos puede ayudar a tener un mejor volumen de muestras? Bueno, efectivamente es una muy buena pregunta porque yo creo que es un tema que es muy, muy básico y muy necesario, ¿no? El poder disponer de un consentimiento informado que llamamos amplio, que no en blanco, para que los pacientes de alguna manera puedan autorizar el uso de sus muestras en investigación, bien los excedentes que puedan quedar en anatomía patológica o excelentes de una toma de sangre, o bien la muestra que se recoja es profeso para ser almacenada en el biobanco. Entonces, es importante, y de hecho en España elaboramos, cuando empezamos con la red, unos modelos de consentimiento que se implementaron en la mayoría de los biobancos de la plataforma, que de hecho pasaron no exactamente un test de elegibilidad como pasa en los prospectos de los medicamentos, al menos en España, pero sí algo análogo porque se hizo leer a pacientes para asegurarse del entendimiento sobre los mismos, que creo que es muy importante, ¿no? Que los pacientes entiendan lo que están firmando. Y es que es algo que es básico, ¿no? Dentro de los procedimientos del hospital, establecer un punto donde los pacientes puedan firmar ese consentimiento amplio de biobanco que permita que esas muestras puedan ser utilizadas, porque si no, podemos tener muestras que no lleguemos a poder utilizar porque no tenemos la autorización del paciente, ¿no? Puede ser que en un determinado momento pues ese consentimiento no sea suficiente y tengamos que pedir según también la asesoría que nos dé el comité de ética, tengamos que pedir una ampliación. Pues, por ejemplo, yo a veces pienso, ¿no?, que consentimientos que se firmaron de muestras almacenadas hace un montón de años, pues quizá la secuenciación masiva no está contemplada en esos consentimientos, que se realiza en una investigación que implique secuenciación masiva con todas las implicaciones de análisis genético que eso tiene. Pero para eso está el comité de ética que tiene que asesorar el biobanco, que sea el que diga, bueno, pues consideramos que en este caso hace falta recontactar con el paciente, que eso es algo que se debe también incluir en el consentimiento amplio de biobanco, en la posibilidad de reconsentir y que los pacientes autoricen o no que se les reconsienta en un futuro para otra toma de muestras, estudios longitudinales o recabar más información, ¿no? Tenemos varias preguntas del público, está entretenido esto. Una pregunta es, ¿cómo logran gestionar el espacio y los costos relacionados con la extracción del material genético y el básico, el almacenamiento, considerando la gran cantidad de muestras a almacenar en el transcurso de los años? En el fondo, el biobanco está pensado para un espacio pequeño, espacio mediano, espacio grande. En el fondo, ¿cómo cuando uno piensa en un biobanco? Claro,
de nuevo, si recogemos muestras de una manera pues, grande, claro, depende de cada institución, pero bueno, en principio, que es una de las cosas que comentaba, ¿no? Está pensado para un espacio relativamente, yo diría que al menos medio, ¿no? Bueno, por eso es importante pues, buscar formas de almacenamiento que nos permitan optimizar recursos, ¿no? Pues, por ejemplo, hoy en día es verdad que desde las muestras de parafina podemos extraer un DNA, incluso de RNA de calidad, con lo cual a veces hay que plantearse si uno, bueno, pues tiene que recoger todo el Buffy code del mundo pareado a dichas muestras o, según lo que vaya a hacer, pues puede ser un poquito más modesto, ¿no? En función de los recursos que tenga. Porque sí que es verdad que hoy en día pues, bueno, la mayoría de las muestras se almacenan a menos 80 grados centígrados y eso tiene pues, eso, unos requerimientos de espacio, de medidas de contención, de sistemas de alarma, grupos electrógenos, sistemas de backup, etcétera, que, bueno, pues que son unas infraestructuras que no son baladís. Entonces es importante pues, poner todo eso en valor y bueno, y yo creo que hacer una reflexión y, cuando uno quiere empezar y ir poco a poco, bueno, pues viendo un poco el alcance, porque además en centros grandes pues muchas veces las muestras se pueden recoger de manera prospectiva, no es necesario tenerlas almacenadas. Hay que, si son muestras de una patología frecuente, a lo mejor vale la pena esperar a tener un proyecto concreto si uno tiene facilidad para reclutar pacientes o recurrir a excedentes diagnósticos, bien de anatomía patológica o bien de laboratorio incluso, como comentábamos. Entonces, bueno, pues todo eso se tiene que analizar pues cuidadosamente, yo creo, y hacer una buena reflexión. Y hoy en día en que la microbiota está trending topic, Sí. ¿cuál ha sido en el fondo, cuál es tu opinión en relación al almacenamiento de muestras de heces, pensando en investigaciones futuras, en distintos tipos de cáncer? A ver, yo creo que, bueno, que cuando uno quiere, hoy en día si alguien quiere empezar, pues debe plantearse eso, en hacer cosas diferenciales, ¿no? Quizá almacenar muestras de cáncer de mama, Buffy code de cáncer de mama hoy en día, pues a no ser que uno tenga una línea de investigación de manera masiva, pues no tiene mucho sentido porque, y además si uno trabaja en red, otros ver alrededor, pues qué hacen los compañeros, ¿no? Y ponerse un poco de acuerdo y aunar esfuerzos y reducir buenos almacenamientos pues eso, innecesarios, ¿no? En el mundo se habla mucho de la sostenibilidad de los biobancos y del ratio de las muestras que entran y salen. Entonces es importante que ese ratio pues haga el biobanco sostenible. Máxime, como digo, como en muchos sitios, pues los biobancos, como ocurre también en Chile, no pueden tener un ánimo de lucro, solo pueden imputar a las muestras el coste de su obtención, ¿no? Entonces, con relación a la microbiota, yo creo que las muestras de heces son muestras muy valiosas. De hecho, tienen una complejidad. Yo en Navarra pusimos en marcha la recogida de heces y tiene el protocolo para su obtención es especialmente complejo. En primer lugar, bueno, pues porque la muestra la tiene que recoger el propio paciente, no es una enfermera que obtiene la muestra o dentro del centro sanitario, y luego el procesamiento pues requiere una serie de pasos, una serie de recursos, de tiempo, de personal, etcétera. Pero es verdad que son muestras muy valiosas. Entonces, bueno, pues yo creo que si hay una investigación o un grupo con el que se pueda colaborar o una manera de hacer difusión, creo que son muestras valiosas, donde vale la pena invertir siempre que haya una cierta posibilidad de salida de las mismas, ¿no? Otra de las preguntas del público es cómo ustedes, el equipo humano de Biobanco, se involucra en las investigaciones distintas, en el fondo, que mostraste tanto de los grupos específicos, solo entregan las muestras, participan en la investigación. Pues la verdad es que en España, bueno, yo creo que en general en el mundo hay diferentes modelos. Hay personas que solo se dedican al mundo de los biobancos de dar el servicio, son simplemente prestadores de servicios, pero hay otras personas que sí que se involucran en diferentes proyectos. También está el tema de la I+D que he puesto en la diapositiva en biobanking. O sea, nosotros propios dentro de la red hemos hecho proyectos de investigación propios del mundo de los biobancos, calidad de muestras, comentábamos. Protocolos de puesta en marcha de recogida de muestras. Yo, por ejemplo, he participado en una puesta en marcha de muestras de heces o de muestras de bilis, que era algo donde no había literatura al respecto y no estaba claro cómo se debían procesar esas muestras para que luego se pudiera obtener un rendimiento de las mismas en cuanto a la búsqueda de biomarcadores predictivos de cánceres de la esfera hepatobiliar.
Entonces, bueno, pues eso, como digo, los modelos son variados. Yo diría que en las grandes instituciones normalmente son personal que se dedica solo a dar servicio y es raro, o a no ser que hágase ahí más de propia, no suelen participar, pero creo que también es bueno, ¿no? También para mantener dentro de esto, y luego la participación en grupos cooperativos y la posibilidad de que nuestros sistemas de los biobancos podamos enlazar con grupos, como he comentado, ¿no? Los ejemplos que hemos hecho en España con Renacer o con el grupo Heico, ¿no? De implicar a nuestros clínicos y ser proveedores de las muestras, pero también de los datos, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, los modelos son variados, pero creo que hay que impulsar la participación activa también del biobanco en los proyectos y en la investigación como parte, no solo como un servicio. Muchas gracias. Y hay varias preguntas que están relacionadas con cómo se costea el biobanco, porque los costos de búsqueda de muestras, de almacenamiento son elevados y dado lo que comentaste, uno no puede lucrar y no puede cobrar. ¿Cómo lo hacen ustedes para, de alguna otra forma, lograr que el biobanco sea viable en el tiempo? Bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Bueno, claro, duda cabe, en España, como he comentado, el gran impulso lo dio, la verdad, que el Instituto de Salud Carlos III, porque durante muchos años ha dado una financiación, bueno, que es verdad que con los años se ha ido reduciendo, pero claro, supuso el hecho de poder empezar, ¿no? Luego, bueno, las instituciones tienen que obligatoriamente poner un dinero y, bueno, yo creo que también el hecho de participar en proyectos que desde cuando un proyecto se vaya a presentar a una entidad financiadora, a una grant, ¿no? Los costes que vaya a implicar el almacenamiento de las muestras y toda la gestión de las muestras en el biobanco ya vaya incluido, ¿no? Eso tiene que estar, es una labor también entre la comunidad científica y los investigadores con los que el biobanco colabora, porque a veces se les olvida y las grants cuando se van a presentar van a toda mecha y no caen en la cuenta de que obtener esa muestra sobre la cual tienen que hacer sus estudios va a requerir un coste. Además de realizar otro de los grupos de trabajo que establecimos a la vez fue un grupo de análisis de costes, donde establecimos hay que tener, a la hora de imputar los costes a las muestras, hay que tener un buen análisis de costes, donde imputemos todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de las muestras para que podamos retornar lo que se haya invertido en el biobanco, ¿no? De incluso mantenimiento de equipos, electricidad, etcétera. Ese tipo de costes hay que imputarlos a las muestras, ¿no? Porque al no haber lucro, y luego también, bueno, pues ir de la mano, como comentaba, de empresas biotecnológicas que les pueda interesar, a las que se puedan ceder muestras que les pueda interesar, porque si los investigadores básicos tienen dificultad, las empresas aún tienen más dificultad. En Europa, por ejemplo, hay una iniciativa donde yo he participado, que es Biosample Hub, que no le he puesto la presentación, pero la pueden consultar ustedes, que busca poner en contacto a los biobancos y darle servicio a las empresas biotecnológicas fundamentalmente y establecer alianzas y posibilidades de colaboración que permitan dar salida a las muestras y luego financiar los biobancos, ¿no? O sea, hay que ser, en definitiva, muy imaginativos. Por supuesto que la institución va a tener que poner un dinero, eso per se, pero hay que ser muy imaginativos porque para obtener dinero y echar adelante. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que hay más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Ay, qué pena. Excelente Lo presentación siento. y ojalá que en algún minuto en Chile estemos en la misma situación que hay en España. Seguro que sí, no lo dudo, y desde aquí brindar mi apoyo en todo lo que pueda ayudarles. Muchísimas gracias. Un aplauso para la doctora. Agradecemos a ambas por esta conversación. Qué interesante el mundo en el que estamos ahora. Es como imposible no pensar también en la paradoja de la nueva era del oro de los datos y el acceso que tenemos a poder extraerlos y cómo esto se puede comparar también con el problema que tenemos en el almacenamiento de los datos, por ejemplo, de las grandes tecnológicas. Que hay un punto en que la cuestión no solo no es sostenible, sino que también hay un momento en que la muestra pierde su vigencia, su valor y después ya no hay ni siquiera cómo procesarlo. Eso es algo que está ocurriendo hace mucho tiempo en el mundo tecnológico y que también sería interesante anticiparse a esos problemas en este otro escenario de datos biológicos, ¿no? Hemos tenido una mañana con muchos temas interesantes. En el salón contiguo se está dando espacio a los pacientes. Hemos hablado de las biopsias, de la medicación de alto costo,
del cáncer de pulmón, y queremos seguir avanzando con la presentación del doctor Ian Tannock, profesor emérito de Medicina y Biofísica Médica del Centro Oncológico Princess Margaret de la Universidad de Toronto, en Canadá. Él nos va a hablar sobre cómo ajustar dosis o esquemas para mejorar justamente el acceso a estos medicamentos que son esenciales en la terapia oncológica, incluida la inmunoterapia. Bienvenido. So thank you. Well, first I'd like to add my thanks for inviting me here. I've been very well entertained. I'd like to wish you all a happy birthday. And you know, there's two things that make me very encouraged about FALP and what's happening in Santiago. Number one, this is a meeting that's quite unusual. I have not had any people from the pharmaceutical industry trying to contact me and ask me to buy their drugs. And the second thing was that on Wednesday, I had the privilege of a teaching session with 40, roughly, of your medical oncology residents and fellows. I gather it was about 80% of your trainees in Chile. And I was encouraged by their critical thinking, the fact that they were aware of many of the problems. So we're going to talk about increasing access to anti-cancer medicines, which is extremely important, of course, in all countries, particularly lower middle-income countries, which Chile is not, but still I know that there are many patients who live in your country that probably don't have the access to the best care. And this talk is based on a paper that is going to come out in Lancet Oncology by myself and co-authors that has been supported by the Essential Medicines Committee, which I've been associated with, of the World Health Organization, which is trying very much to support optimal therapy in many countries. I have no conflicts of interest. I personally never take money from companies. I do occasionally work with them, but I try to stay independent. So here's a summary of my talk. There are many effective anti-cancer drugs, including the immunotherapy drugs, that have been approved at much higher doses and with more frequent dosing than is needed for maximum efficacy. And using these drugs in a reduced dose and schedule, if that could be done, if that could be accepted, would decrease toxicity, it would decrease cost, and it would improve access to patients. I could, of course, stop now, but I won't stop now. I'll give you a little bit of a summary. And this is a book called Overtreating, which is very relevant to what I think many of us are doing. So reducing registered doses and schedules, those are registered by the FDA or the EMA or other registration agencies, has traditionally required proof of identical outcomes in very large non-inferiority trials. And one of the things we've done is to try to challenge that concept. So we wrote these two papers talking about near equivalence, how you could generate evidence to support alternative cost-effective treatments in moderate-sized trials. And then more recently, we had this paper come out, The Tyranny of Non-Inferiority Trials. Why do we think it's tyranny? Well, what are the problems with non-inferiority trials? They have tight statistical boundaries for a single positive outcome that leads to large sample and cost. But patients and doctors shouldn't be interested in just one outcome. When you choose a drug, it's a balance between its efficacy and also between toxicity, cost, and your patient's ability to comply with it. In these trials, we can have supportive pharmacokinetic information, pharmacodynamic information. Is the drug inhibiting its target effectively? And we tend to ignore that. And of course, that leads to very large trials. So comparison of outcomes within a non-inferiority trial doesn't even allow for the variable outcome with standard treatment. So we have this standard treatment that's registered, and we think that is absolute and just known completely. And then we look for a small margin of difference with that. But when you come to think about it, the first trial is subject to considerable error. So a hypothetical trial might actually
to not show the standard treatment that is not non-inferior to itself. We get a ridiculous thing. And the differences between superior and non-inferiority trial is artificial. Depends when a trial is done. So when you first examine a new drug, you might need a moderate-sized trial to show that hopefully it improves survival compared to standard treatment. But then you do another trial which perhaps uses less drug or a different drug or something that is easier to tolerate, and you need a much larger trial to show that. And it's a way of establishing what we've got without really asking questions of whether it's the best. So we have proposed in that article of non-inferiority trials, abandoning that term. We think all randomized controlled trials should be called comparative, and you select the best treatment, not just on one outcome, but on the basis of a survival outcome, preferably overall survival, toxicity, tolerance, and cost. And comparison of registered and reduced doses and schedule should take into account all that available information. So smaller randomized trials using pharmacokinetic, pharmacodynamic data should be used in coming up with what is best. And there are many randomized controlled trials that have shown similar, or if you like, identical survival for lower doses of less intense schedules, but those regimens have been rejected despite them having reduced toxicity and cost. So here's some examples. So all of these were trials, large randomized trials, most of them with well over 1,000 patients, looking at a comparison of what is the registered therapy and a reduced therapy. The top two compare adjuvant trastuzumab for women with HER2-positive breast cancer, comparing a year with 6 months on the left and a year with 9 weeks on the right. Surgery for colon cancer, open versus laparoscopic surgery. Supportive care for non-small cell lung cancer with brain mets plus or minus radiation. I think you could show those curves to your children and ask them if they were different. And I think they'd tell you, well, they look the same to me. All of them have identical survival. Two more, continuous or intermittent androgen deprivation therapy for prostate cancer. Duration of adjuvant FOLFOX for colon cancer. That's the only one where the ordinate is disease-free rather than overall survival. So despite showing identical survival with reduced toxicity and cost, with less intensive schedule, there's been very little uptake of those shorter schedules. Why on earth are we still treating women with HER2-positive breast cancer with adjuvant trastuzumab for a year? It makes no sense at all. Doubles the cost. I know it's not a terribly toxic drug, but nonetheless, we should be using less treatment. Huge amounts of evidence support that. Only in the colon cancer case, where FOLFOX or CAPOX are really very toxic, has most people, but not all, changed practice. So, I asked that question. Use of trastuzumab biosimilars. Well, we've accepted that. But the evidence to support use of biosimilars is actually far less than the evidence to support shorter therapy. It's crazy. Short-ter actually showed a trend to better outcomes for 9 weeks of therapy for most women than for a year, although only those with 4+ nodes need longer treatment, which makes a lot of sense. So, we're in a strange situation. Why do few patients in lower middle-income countries receive immunotherapy? Well, the answer is obvious. They can't afford it. So these drugs were developed in part with public funds, and a Nobel Prize was given for the science, appropriately. Despite their efficacy, except for treatment of melanoma, these drugs are not on the WHO essential drugs list, because the WHO essential drugs list considers effectiveness and cost. And they can't be on that list because people in lower middle-income countries cannot afford them. Is this ethical? I don't think it's ethical at all. So a potential solution is to use considerably lower dose or less frequent schedules of these drugs. The early trials of pembrolizumab, nivolumab, and other drugs show target occupancy and similar tumor responses, often at 10-fold lower doses than the ones that we're prescribing in the clinic. So here's some example. Here's the example of nivolumab
You see the doses along the bottom of that, going from 0.1 to 10 milligrams per kilogram. Essentially no difference in PD-1 receptor occupancy on the circulating T cells. If you look at the phase 2 trial done by Motzer and colleagues, large phase 2 trial, more than 160 patients, and he compared different doses of nivolumab, of 0.3, 2, and 10 milligrams per kilogram every 3 weeks. So which dose was taken forward? The answer is none of them. It was 3 milligrams per kilogram every 2 weeks. 15 times the minimal dose that showed the same survival, the same response rate within statistical limits, and the same progression-free survival. So we calculated in this editorial that I wrote with an Indian colleague and Dan Goldstein from Israel, based on what's known about the pharmacokinetics and the inhibition of their targets, what doses could be used to actually give complete inhibition of those targets. And you can see that those doses, at least in terms of what we know from the pharmacokinetics and pharmacodynamics, are around 10%. So we could save about 90% of the cost of using them. Now, that's obviously not going to be accepted completely without some clinical information. So here's a practical Latin American trial that I'd love to see you do in your countries to try and convince oncologists and patients, and even more so governments who'd have to pay for it. And it's this trial. You take a common disease for which immunotherapy works, non-small cell lung cancer, with a PD-L1 score of greater than 50, TPS score. That's about half of your patients with non-small cell lung cancer presenting with metastatic or advanced disease. And you would need to randomize them to the standard dose of pembrolizumab. If you use that drug, you can use nivolumab. But I think it has to be done double-blind for people to accept it. You can either use 400 milligrams Q6 weeks or 200 milligrams Q3 weeks, but you keep the same schedule for the double-blinding. So if you did it this way, which is more convenient for patients, and that's now accepted by the FDA, with 100 milligrams Q6 weeks. So we're not going for the 10% level, we're going for 25% level, which is almost certainly highly effective, almost certainly equally effective as the standard dose. And your primary endpoint is overall survival. The major challenge, how are you going to pay for the pembrolizumab? Because obviously no company is going to support this trial. They don't want you to use lower doses. So the major challenge would be how to do that. But if you could persuade your government that if you do this trial and in the long run you'd have an effective therapy, and that effective therapy would be costing a quarter of what you would be paying, you could see that the long-term benefits, the long-term cost benefit, could outweigh the cost of such a trial. So I think that would be a great trial to do. Just a few more other effective drugs. Abiraterone for prostate cancer. It's a disease I treat. The approved dose is 1,000 milligrams a day fasting. Cost in US and Canada, but come down a bit now with generics, but it's been around $3,000 a month. 250 milligrams after a fatty meal gives similar drug concentration. There's the data. Look at the drug concentrations after fasting and after a high-fat meal, in blue on the left, and that's a log scale. They go up by a factor 5 to 7. So why on earth are we still using 1,000 milligrams fasting? The tumor doesn't see the pill, it sees the blood. And we get the same levels in the blood, or higher levels in the blood, with a lower dose given after a low-fat meal. So there was a trial, and this is an example of a small trial that used all information to compare the fasting dose of 1,000 milligrams and the low dose. 72 men only randomized. The primary endpoint was change in PSA at 12 weeks. It was not different. Actually, a trend to be better in the low-dose arm. Time to PSA progression was the same. When you looked at the pharmacokinetics, there was actually less variability in the low-dose arm. People argue, the companies argue, well, if you treat after food, you're going to get more variability. Well, you don't. And similar pharmacodynamic effects to inhibit
the target, which is adrenal androgens. And on the basis of this study, Len Saltz, who some of you may know in New York, and I wrote to the NCCN to try to get this included in their guidelines. And we, to our pleasant surprise, were successful. It's included as an alternative. And then we looked at a study that I did with a colleague in India to see what the effect would be. So we had a survey of Indian oncologists. Will abiraterone improve patient compliance at 250 because it's going to be a quarter of the cost? Almost everybody agreed yes. Obviously, it would reduce cost. And then we asked people if they would change their practice. And about 85% would. About a quarter of them already had. More than half of them said they would now change to using the lower dose. And there's another study that I'm associated with that's now going on in Nigeria. So the average Indian patient, at the time that we did this, they have it generic abiraterone in India, would save about $3,000 per year. The annual saving to the Indian Health Service would be about 182 million US dollars, just from that simple change. There are ongoing or proposed de-escalation trials with other drugs. They can be self-funding, because what you save on the drug costs, you could use to support your trials. But it's always a question, you know, what you pay in for the trials is in one pocket, and what you spend on the drugs is another. And here are some that are going on. So there are trials with nivolumab, with extending the interval. There's reduction of denosumab to every 3 months. There's a trial of looking half dose of enzalutamide, and ibrutinib is vastly overused. That's only some. So here are some of the medicines that are on the WHO EML, where there is strong evidence to support lower dosing or less intensive schedules. And there's a whole range of drugs there, and there are more drugs that are not on the list, which I've already talked about, where you could dramatically lower the doses and you would save money and increase access. So that's the end of my talk. Again, I come back to the summary that many effective anti-cancer drugs that have been developed through phase 1 trials that are borrowed from chemotherapy just keep increasing the dose until you hit toxicity, but not keep increasing the dose until you maximally inhibit the target, which is what you should do. So using these drugs in reduced dose and schedules would decrease toxicity and costs and improve access to your patients. And I'm happy, well, I think Mauricio is going to ask me the questions, but thank you. Agradecemos esta increíble presentación que nos llena de esperanza también al sistema de salud completo y a los pacientes y a sus posibilidades de tener un mejor proceso de tratamiento, ¿no? Con menos impactos. Y queremos ahora dar espacio al doctor Mauricio Mejave, subdirector médico de Oncología Médica de FALP, quien va a dirigir esta conversación de la que estamos todos tan expectantes. Bienvenido. Primero que... ¿Se escucha bien? Primero que nada, muchas gracias, doctor Tannock, por estar aquí con nosotros. Are you speak English? Yes. Para nosotros es un gran honor tenerlos acá en este congreso y haber podido compartir con usted todos estos días. Y para partir quiero hacer un comentario, lo comenzamos con el doctor unos días atrás. Él tiene una editorial, una bella editorial y profunda, publicada en el año 2018, que la quiero leer, el inicio de la editorial, que tiene que ver mucho con esto que hemos hablado. Dice, una versión del juramento hipocrático que utilizan muchas escuelas de medicina. Acá en Chile todos los médicos, cuando terminamos medicina, en una ceremonia oficial, realizamos el juramento hipocrático, como en muchos países. Dice así, respetaré los logros científicos duramente ganados por aquellos médicos cuyos pasos sigo y compartiré gustosamente el conocimiento que es mío con aquellos que me sigan. Y aplicaré en beneficio de los enfermos todas las medidas que sean necesarias. Esto lo escribió el doctor Tannock en el año 2018 en una de las revistas más importantes de oncología, que es el Annals of Oncology, y se refería en relación al acceso de los pacientes a las drogas de alto costo, a la relación de los oncólogos con la industria farmacéutica.
Y en base a esta primera reflexión quisiera tener su opinión, doctor, desarrolláramos esta idea. Yeah, I mean, I think the problem is that pharmaceutical industry completely now controls all of the phase 3 trials, or 95%. I'm listening to Spanish. It controls all of the trials. Now, I'm not saying that industry hasn't done some good trials and has developed some good drugs, but what I think the title of the editorial was Purchasing Silence. And I think it's important for us to remain independent of the companies. By remaining independent of the companies, I can stand up here, I can stand up in any conference and say that the price of the drugs that is being charged is obscene, and I can say that the profits of the companies are obscene. And we heard of that yesterday from Richard Sullivan and others. Unfortunately, with the system we have to work with companies. I have worked with companies. Some of you may know that I chaired the TAX 327 study that established docetaxel for prostate cancer. But you can work with companies by remaining independent. Yes, obviously you need support if you're going to do the clinical trials, but you don't have to have support that goes into your pocket. Because otherwise it becomes very hard to remain that independent. So, as you know, I am very much involved with Common Sense Oncology, which seeks to champion drugs that matter, but to be very critical of those that don't give good outcomes for patients. And I think you can only do that if you remain independent of the pharma. But I do think it's important we try to champion the good drugs, which comes, as Mauricio said, from our reading of the Hippocratic Oath. Gracias. Nos están llegando preguntas de la audiencia. La primera preguntas de la audiencia, doctor. La primera pregunta es, ¿cómo abordar el acceso a los cambios de dosis con los pagadores? Yes, that's a very difficult question for me to answer, because I haven't been practicing in a country where we address the concerns of the insurers. I think it will be difficult until we have firmer evidence that low doses are equivalent. I think the evidence that they will be equivalent is very strong, but until you've actually done a clinical comparative trial, and I don't think it needs to be a huge trial, and if you do that trial to also have a translational component that shows that the inhibition of the target or the binding of the target is maintained, together with a reasonable sized trial that shows similar overall survival, then I think you can approach the insurers and say, look, we have this strong evidence. And let's face it, I mean, if you're in a low-income country and you're only treating 10% of your patients with immunotherapy, even if you had a drug that gave 80% of the survival benefit, it'd be much better to use a drug that provides 80% of the survival benefit to 90% of the patients than to get no survival benefit for all the patients that you can't treat. So that doesn't really address the question of the insurers, which I'm not used to talking to, because fortunately in my current country everybody is insured publicly. But I think whenever we talk about reduced dosage, there is always the problem of people being reluctant to have the uptake and use that. And that reluctance comes from feelings from patients, well, I didn't respond maybe if I'd had the higher dose, and from oncologists who may have the same system. So I do think we need harder data on the equivalence of lower doses. There's a lot of data that suggests that will be equivalent, but I do think we need those types of trials. And so far, you know, the trials that have done double the interval, well, if you double the interval, obviously it's an open label trial, you know which arm you're on.
I think you need to keep the interval the same so you can actually do this double blind. And then I think you'll be able to recruit patients, and then I think you'll be able to convince the community. Doctor, usted comentó sobre el sentido común en oncología. ¿Podría contarnos en unos breves minutos qué es este movimiento sentido común en oncología? So common sense in oncology was started by my friend, former colleague, and actually at one time mentee, but I think he mentors me now rather than the other way around, Chris Booth. And it's an initiative where a number of people came together who have been concerned about some of the things that have been happening in the field of oncology. First of all the trials, or 90+% of the trials, are now sponsored by pharmaceutical companies. Their goal is to make a profit. Sometimes that is consistent with best treatment, but sometimes it's not. Secondly, there are many trials that are poorly done, including those in the New England Journal and other prime journals like Lancet. There is a lot of bias in the trials, and we have not been educating oncologists, and I hope we can do this with the young oncologists, to actually look at the trials and find those causes of bias. Among the causes of bias, you pick a control group that is a suboptimal control. The PROfound study, or the lutetium studies in prostate cancer, had as their control enzalutamide after abiraterone, or vice versa. The response rates are very low, very short-lived, and no effect on survival. A lot of the patients in those trials had not had drugs known to improve survival, like docetaxel or cabazitaxel. You do the trial, if it's an adjuvant trial or an upfront trial, and you don't provide, and you're looking at a drug that improves survival later in the course of the disease, and you don't provide that to the controls who relapse. So obviously you've got a bias that you're going to have the experimental group is going to have a better survival because you've artificially lowered the survival in the control group by not providing the drug. Probably the biggest factor in causing bias in trials is what's known as informative censoring. So you do a trial, patients drop out of the trial, you can't force them to come back, but once people start dropping out, and if it's for different reasons, you no longer have a randomized trial. So the patients, let's take a trial like NATALEE or Monarchie, the breast cancer adjuvant CDK4/6 inhibitor trials. So you have huge censoring on those trials. They're done globally. And on the experimental arm, people drop out because they're getting toxicity. They're getting more toxicity from the drug. So the people who drop out and are not regarded as having progressed, and they're not, in some cases, even known to you don't even know whether they're dead or alive, these are the people with a poor prognosis. So you artificially put on the experimental arm those with better prognosis. On the control arm of those trials, which is simply hormone therapy, where toxicity is not nil, but it's much less, particularly if they're open label trials, and people know they're randomized to getting endocrine therapy, they may say, well, maybe I want to try something else, and I'm not going to continue on this trial. And the people who do that are often the people who are more knowledgeable, higher performance status, better socioeconomic status, the people who would have done better on the trial. So just from that difference in dropout, you can create a difference in certainly disease-free survival, progression-free survival, and in those trials, you have 15% of the patients, you don't even know they're dead or alive, far greater than any difference between the arms. So you have very poor trials, and not a mention of this in the reports of those studies in the journals, including the New England Journal in the case of recently NATALEE. So I think one of the things we want to do in Common Sense Oncology, we don't want to downplay the importance of pembrolizumab or any of the immunotherapy in melanoma, which is huge, or some of the new drugs in myeloma, which have made huge differences.
but we do want to stand up loudly and say, we think there are a lot of drugs out there that have been approved based on poor trials. And you know, there are a couple of papers that show you that of all the drugs that we have available, only 1/3 of them have ever been shown to improve survival or quality of life of our patients. And that's all you can do to help your patients, right? If you don't improve their survival and you don't improve their quality of life, and every drug causes toxicity, the net effect, the average effect of that drug is harm. You're causing toxicity without benefit. So I think what we're trying to do in Common Sense Oncology is stand up for the drugs that really are helpful and to educate the young, to enable them to be able to look at trials and be critical of them. And we have a paper coming out also in Lancet Oncology on Common Sense Oncology principles for the design, analysis, and reporting of trials. And in fact, one of the things we're advocating, which will be hugely fought by companies, is that a trial should be designed to either show or exclude benefit according to the higher levels of the ESMO magnitude of clinical benefit scale. And we're suggesting that if a trial fails to meet that, regardless of the p-value, because you can do a huge trial and get a low p-value, if it doesn't meet those criteria, we would call that a negative trial, which of course the companies will be hugely against. But those are the sort of things we're doing. We're involving patients, we're involving education. We have another part on policy. Richard Sullivan, who spoke yesterday, is one of the experts on policy, because we need to both champion the drugs that work and get those who make policies to have them supported. La última pregunta, doctor Tannock. Los oncólogos jóvenes becados preguntan cómo debe ser la relación de la industria farmacéutica con los oncólogos, dado que el 80% de los estudios es hecho por la industria farmacéutica. I didn't get the translation, I'm sorry. ¿Cómo debe ser la relación entre la industria farmacéutica y los oncólogos, dado que el 80% de los estudios clínicos? Can you say it in English? Yeah. Sorry. How is the best relationship between clinical trials, pharmacy, and the oncologist? Yeah, I mean, I think I'm willing to sit on advisory boards for industry to help them design trials. I'm not willing to go to marketing boards. But like I say, I think we have no choice to work with industry if we want new drugs, and of course we do want new drugs. So I think we're supportive in that way. But I think, like I said, I think we should stay independent of the pharmaceutical companies. Y nos quedan unos segundos. ¿Qué mensaje le daría usted? Or in English, if you want. I wasn't getting a translation. Yeah. Oh, I think it's turned off. ¿Sí? I don't think they're translating. No, but in English, if you want. What would your message to the fellows and the young oncologists for the future? Well, I think the message to the young oncologists is that it should be part of their curriculum to teach them to be able to evaluate critically the data. We all want to treat according to evidence-based medicine, and to do that properly, they need to be able to appreciate, when trials give good results and when trials do not give good results. So I think critical evaluation ought to be a huge part of training, well, from medical students right through to oncology fellows. And actually ourselves, we never stop learning. Muchas gracias, doctor Tannock, por esta interesante conversación y su espectacular presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por esta conversación, muchas gracias a todos ustedes por estar escuchando durante esta mañana. Realmente muy buen panel para cerrar esta segunda parte de la mañana, donde hemos podido reflexionar y cuestionar también ciertas ideas establecidas en la misma práctica de la oncología. Tenemos que lograr integrar a los dos espacios que tenemos acá. El salón de pacientes está viniendo acá para poder hacer el cierre de este congreso. Así que pueden tener un tiempo como para comer alguito
ir y venir, porque tienen que terminar de llegar todas las personas del salón contiguo para que podamos hacer el cierre del Congreso. Así que tenemos algo así como unos 4 minutos, 5 minutos de libre. Pueden hacer lo que quieran con este tiempo.